¿Qué tal, amigos? Los saluda Carlos Maldonado Barón, juez de distrito especializado en materia de trabajo. Hoy es un buen día para hablar de derecho laboral. En un video anterior platicamos sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias. Los clasificamos en autocompositivos y heterocompositivos. Dentro de los primeros hicimos referencia a la negociación, a la mediación y a la conciliación. Y en lo que se refiere a los segundos, precisamos al arbitraje. En cuanto a las figuras autocompositivas, destacamos que eran denominados de esa forma porque las partes conservaban esa facultad de decidir o no si resolvían la controversia. En tanto que en las figuras heterocompositivas, las partes acudían con un tercero para que éste resolviera la controversia. En esta ocasión, analizaremos la conciliación en materia laboral, particularmente la conciliación prejudicial obligatoria. No hay que perder de vista que en los procedimientos laborales existen dos tipos de conciliaciones, con motivo de la reforma constitucional en materia laboral de 24 de febrero de 2017, que es la conciliación prejudicial obligatoria y la conciliación judicial. En cuanto a la primera, a la conciliación prejudicial obligatoria, tuvo como fines, entre otros, agilizar la solución de conflictos. Con esta reforma constitucional y la incorporación del procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria, se pretendió que los procedimientos laborales fueran más ágiles, más rápidos, en comparación con la justicia tradicional, que es la judicializada, que se lleva o se tramita ante los tribunales laborales o autoridades laborales. Otra de las finalidades fue desahogar las enormes cargas de trabajo de las autoridades laborales. Eh, Ustedes recordarán que antes los procedimientos laborales se tramitaban en las juntas de conciliación y arbitraje. La conciliación existía, sin embargo, parecía que era letra muerta porque muy pocos de los asuntos que se ponían en conocimiento de esas autoridades laborales eran resueltos a través de la conciliación. La mayoría se judicializaban y era a través del laudo en el que se resolvía la controversia. Este porcentaje tan alto de resolución de las controversias por la vía judicial, pues incrementaba la carga de trabajo de las autoridades laborales y con ello el atraso en la resolución de las controversias. Se postergaba la solución de los problemas planteados ante dichas autoridades. Por esa razón es que se incorpora este procedimiento de conciliación prejudicial con el objeto de que la mayoría de los asuntos se resolviera en sede administrativa a través de ese procedimiento de conciliación prejudicial y un mínimo porcentaje se llevara a la justicia tradicional ante los tribunales laborales, con el objeto de que tuvieran más tiempo los tribunales laborales para conocer de los asuntos, para poderlos resolver incluso en la propia audiencia de juicio. Si se judicializan todos los asuntos derivados de los procedimientos laborales, pues eso implicaría mayor carga de trabajo de los tribunales y como consecuencia menor tiempo de inversión a cada uno de esos asuntos para su resolución. Por ese motivo es que el legislador consideró incorporar esta conciliación en sede administrativa para ayudar o despresurizar la carga de trabajo de los tribunales laborales y con ello dar sentido al nuevo modelo de justicia laboral en cuanto a la oralidad de las audiencias que integran los distintos procedimientos. Ahora, es muy importante destacar que este procedimiento de conciliación prejudicial es obligatorio, pero este es distinto a que exista una obligación de las partes a conciliar. Lo que es obligatorio es agotar ese procedimiento prejudicial, no así que las partes estén obligadas a conciliar en esa etapa previa, en esa instancia en sede administrativa. No, solo deben agotar la etapa y pueden o no conciliar, pero lo importante es que la agoten, que busquen la forma de cómo conciliar en sede administrativa para darle resolución a la controversia y de esa forma evitar judicializar un asunto. Bien, ahora, esto es en cuanto a la conciliación prejudicial obligatoria. Solo a manera de mención, porque no es materia de esta plática, la conciliación dentro de juicio, como ya lo mencionaba hace un momento, siempre ha existido en los procedimientos laborales. Y esta se puede dar en cualquier etapa del procedimiento, desde presentada la demanda hasta antes de dictada la sentencia, en donde las partes pueden conciliar sus pretensiones, sus intereses, con la finalidad de que ambas partes vean satisfechas sus pretensiones y sus intereses. Esto no significa que con posterioridad al dictado de la sentencia se pueda conciliar. Sin embargo, la conciliación en esta etapa está limitada a lo resuelto a través de la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se emite una sentencia y esta resulta condenatoria para la patronal, todo aquello que es materia de condena ya no puede ser materia de conciliación. Solo podrá ser materia de conciliación en cuanto a modalidades de cumplimiento. No puede conciliarse lo que ya se condenó, porque al hacerlo si se afectan los derechos del trabajador, entonces estaríamos hablando de que esto está prohibido por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que no procede la renuncia de derechos o que es nula la renuncia de derechos. Por esa razón, si hay una sentencia condenatoria,
Las partes, con posterioridad a la misma, sí pueden conciliar, pero únicamente en cuanto a la forma en la cómo se va a dar cumplimiento. No así en cuanto a pretender renegociar lo que ya es materia de condena, porque eso se traduce en un derecho adquirido para la persona trabajadora y por consecuencia que ya no pueda admitir una renegociación o disminuir la condena, porque eso implicaría, repito, una renuncia de derechos. Ahora, en cuanto a la conciliación dentro de juicio, ya lo abordaremos con mayor detenimiento en algún otro momento. La conciliación prejudicial obligatoria se incorpora en la reforma constitucional de 24 de febrero de 2017 en su artículo 123, apartado A, fracción 20, segundo párrafo en forma específica. En ese precepto constitucional se establece que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a una instancia conciliatoria con la finalidad de dar solución a la controversia. Aquí es donde se incorpora esta obligación que tienen patrones y trabajadores de previamente acudir a los tribunales laborales a agotar esta instancia conciliatoria prejudicial. ¿Con qué objeto? Con la finalidad de que se resuelvan la mayoría de las controversias en esa sede administrativa. Ya mencionábamos al analizar los mecanismos alternativos de solución de controversias y en forma particular al hacer referencia a la conciliación, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo puede conceptualizarse este mecanismo? Y bueno, en aquel momento dijimos que era el mecanismo alternativo de solución de controversias por el cual dos o más personas, con la intervención de un tercero denominada conciliador, llegan a un acuerdo para arreglar sus diferencias. El conciliador facilita la comunicación entre las partes y elabora propuestas de conciliación. Al margen de que el facilitador ayuda a las partes en mantener ese diálogo, esa comunicación entre ellos, con el ánimo de que logren un consenso respecto a sus diferencias, un acuerdo que dé lugar a la solución del conflicto, el conciliador propicia a través de propuestas de solución que las partes asuman las mismas o alguna de ellas con el objeto de que solucionen la controversia. Entonces, el conciliador en estos casos no solo constituye un facilitador de la comunicación, sino que adicionalmente a ello elabora propuestas de solución a la controversia. Y quedará en manos de las partes definir si aceptan, si solucionan o no la controversia. Hay algunas características de la conciliación prejudicial obligatoria que son importantes analizar. Es nominada, constituye un requisito de procedibilidad de la acción laboral, es extrajudicial, se presenta en sede administrativa, garantiza el acceso a la justicia, promueve la participación de los individuos en la solución de las disputas, estimula la convivencia pacífica, facilita la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas, descongestiona la actividad jurisdiccional de las autoridades laborales, se rige por el principio de confidencialidad, y finalmente, los convenios que se celebren en esa etapa adquieren la autoridad de cosa juzgada. En cuanto a la primera característica que es nominada, ya mencionábamos hace un momento que fue incorporada en la reforma constitucional en materia de trabajo, específicamente en el artículo 123, apartado A, fracción 20 constitucional. En esta disposición constitucional se establece que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y los patrones deben acudir a una instancia conciliatoria. Esto quiere decir que la propia disposición constitucional establece que hay una conciliación prejudicial obligatoria. ¿Por qué? Porque si no agotan esta conciliación, simplemente no pueden acudir a los tribunales laborales. Adicionalmente de lo que prevé la disposición constitucional, la legislación secundaria lo regula en sus artículos 684A a 684E, establece cuál es el procedimiento que se debe seguir para agotar con esta conciliación prejudicial obligatoria. Por esa razón es que es nominada, porque la propia Constitución y la legislación secundaria establecen este procedimiento de conciliación prejudicial. Constituye la conciliación prejudicial un requisito de procedibilidad de la acción laboral. Ya mencionábamos que es obligatorio que trabajadores y patrones acudan a esa instancia conciliatoria en sede administrativa para tener la posibilidad de acceder a la vía jurisdiccional ante los tribunales laborales. Requieren agotar esa conciliación para estar en posibilidad de acudir a los tribunales laborales. ¿Y qué sucede si no lo hace? Pues bueno, en este caso, al no agotar esa conciliación, entonces, de acudir directamente a los tribunales laborales, estos últimos tendrán que remitir la demanda y anexos al centro de conciliación correspondiente. Si el asunto es federal, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y si es local, ante el Centro de Conciliación Local de la entidad correspondiente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se agote esta conciliación. Con esta medida se privilegia que los tribunales laborales
concentren su atención en las tareas jurisdiccionales propias de su responsabilidad. La intención es que la mayoría de los asuntos se resuelvan a través de la conciliación en sede administrativa. Y si no fuera posible, bueno, respecto de los que se judicialicen, el tribunal o los tribunales laborales tengan el tiempo suficiente para destinárselo a los mismos y puedan resolver los asuntos en audiencia. Ese es el objetivo de este nuevo modelo de justicia laboral, que los tribunales puedan resolver las controversias en la propia audiencia de juicio. Si la mayoría de los asuntos se judicializan, pues no se cumple con el objetivo, porque se congestiona la actividad jurisdiccional de los tribunales y eso implica mayor tiempo o mayor inversión de tiempo en los asuntos. Por esa razón es que se introdujo como un requisito de procedibilidad para acudir a los tribunales laborales esta conciliación prejudicial obligatoria. La siguiente característica es que la conciliación es extrajudicial. Extrajudicial porque se efectúa ante los conciliadores adscritos tanto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, si el asunto es federal, como en los centros de conciliación locales, si el asunto es de naturaleza local. No es judicial. No es judicial porque no se agota dentro del procedimiento judicial, sino que debe agotarse previo al juicio. Extrajudicial porque se lleva a cabo fuera del procedimiento jurisdiccional. Se agota en sede administrativa porque el encargado de tramitar este procedimiento de conciliación son organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ya decía hace un momento que si el asunto es federal, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que no solo se encarga del procedimiento de conciliación, sino también de temas registrales. En cambio, si el asunto es local, se tiene que acudir ante el Centro de Conciliación local, de acuerdo con el estado que le toque, que les corresponda conocer del asunto en atención a la competencia o a las reglas de competencia del artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo. Otra característica es que el procedimiento de conciliación en sede administrativa garantiza el acceso a la justicia. Recordemos que la conciliación es un mecanismo de acceso a la administración de justicia. Constituye una oportunidad de trabajadores y patrones para resolver de manera pronta y rápida un conflicto, a menores costos que la justicia tradicional o formal. Es un derecho que se incorpora a nivel constitucional para las partes de resolver la controversia en sede administrativa. Con esto se está contribuyendo a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque la resolución de las controversias no necesariamente tiene que destinarse a la justicia tradicional ni a los tribunales ni a las autoridades jurisdiccionales. Las controversias pueden resolverse en sede administrativa por las propias partes y de esa forma contribuir en la administración de justicia porque despresurizan el trabajo que realizan los tribunales laborales. En la medida en que la mayoría de los asuntos, repito, se resuelven en sede administrativa, los tribunales laborales tienen más tiempo para destinárselo a aquellos asuntos en donde no sea posible la conciliación. Ahora, este derecho que tienen las partes, pues contribuye a la administración de justicia y les da la posibilidad de acceder a la propia justicia, pero a través de la resolución de las controversias por ellos mismos. Esta conciliación está prevista a nivel constitucional, como lo he mencionado. Anteriormente existía un criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se analizaba aquellos procedimientos de conciliación en donde se imponía a las partes la obligación de agotarlos previo a acudir a los tribunales judiciales. Y se sostenía que cuando una disposición legal obligara a las partes a acudir a un procedimiento de conciliación previo a acudir a los tribunales judiciales, era inconstitucional porque iba en contra del derecho de acceso a la justicia. En estas disposiciones legales no estaban reguladas o no estaba autorizado este procedimiento de conciliación previo y por eso se consideraba que era inconstitucional, porque la Constitución no establecía como requisito para acudir a los tribunales judiciales que agotaran ese procedimiento de conciliación. En el caso de este procedimiento de conciliación prejudicial en materia laboral, sucede una cosa distinta, porque fue el propio constituyente quien determinó que las partes, trabajadores y patrones, debían acudir previo a acudir a los tribunales laborales, a los centros de conciliación, agotar un procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria. En ese sentido, se incorpora como un derecho de las partes para poder solucionar la controversia desde nivel constitucional. Y por esa razón es que al día de hoy, pues ese criterio del Pleno de la Suprema Corte, pues no sea aplicable para poder sostener que esta reforma constitucional viola el derecho de acceso a la justicia, porque es la propia Constitución la que otorga este derecho a las partes con la finalidad de que obtengan una resolución a su controversia de manera pronta y rápida, de manera que incluso impacte en menores costos en cuanto a lo que representa la justicia formal o tradicional.
Otra característica de este procedimiento de conciliación prejudicial es que promueve la participación de los individuos en la solución de las disputas. Recordemos que como figura autocompositiva de solución de conflictos, las partes mantienen el control del proceso, del conflicto. Las partes deciden si resuelven o no la controversia. Esto significa que actúan como gestores de la resolución de sus propios conflictos o como conciliadores. Ellos son los que determinan si les conviene o no llegar a una conciliación, a un arreglo. Y al final hasta elaborar propuestas de solución. Por eso es que tienen esta intervención protagónica en la resolución de las disputas. Tratándose del procedimiento de conciliación prejudicial, existe una obligación muy específica para los trabajadores. ¿Cuál es esta? Que deben acudir de forma personal a este procedimiento. Ellos son los interesados, ellos son los que deben conocer la posibilidad de solucionar su controversia a través de este mecanismo alternativo de solución de controversias. Por eso se les impone esta obligación. Ahora, ¿qué dice el artículo 684E de la Ley Federal del Trabajo? Establece que el trabajador deberá acudir personalmente a la audiencia y que podrá estar asistido de algún abogado, pero a este no se le podrá reconocer el carácter de apoderado porque no es la instancia correspondiente para que se le reconozca dicha calidad. Únicamente podrá comparecer para asistir al trabajador y que le ayude a analizar la propuesta, en todo caso, si es que existe, y determine si hay o no una violación a sus derechos laborales. Esa será la intervención del asesor del trabajador. Pero la obligación principal es de acudir personalmente. Esta es una obligación que está prevista únicamente para el procedimiento de conciliación prejudicial. Así hay disposición expresa. Pero, por analogía, deben acudir los trabajadores a cualquier tipo de procedimiento de conciliación, aunque este se lleve a cabo dentro de un procedimiento jurisdiccional. Otra característica es que contribuye a la consecución de la convivencia pacífica. La justicia tradicional implica que haya una constante tensión en la relación entre patrón y trabajador, una disputa constante. La conciliación prejudicial extrae, aunque sea transitoriamente, del ámbito litigioso la resolución de los conflictos. Se allana el camino a las partes para que la disputa pueda resolverse a través del diálogo y mediante un acuerdo. Las partes se ponen de acuerdo a través del diálogo que pudiera facilitar el conciliador y resuelven la controversia si es que se ponen de acuerdo y es benéfico para ambas partes. No hay esa disputa constante que es lo que lleva o lo que genera un litigio como tradicionalmente lo conocemos. Ahora, el hecho de que a través de la conciliación sean las partes, con el apoyo de un conciliador, las que busquen fórmulas de acuerdo para la solución de un conflicto, eso constituye una clara revelación de su virtud moderadora de las relaciones sociales. A través de la conciliación y de ese diálogo constante en el que pudieran estar las partes, pues se busca que haya soluciones a sus controversias de manera pacífica, armónica, cordial. También es importante destacar que la conciliación estimula el diálogo, reduce la cultura adversarial. Esta cultura adversarial se presenta justamente en la justicia tradicional o formal, en los procedimientos jurisdiccionales, en donde están en constante choque, en constante disputa, en todas las etapas del procedimiento. Elimina la agudización del conflicto como consecuencia del litigio. Estas son algunas particularidades de por qué se considera que la conciliación contribuye a la consecución de la convivencia pacífica en las controversias laborales. Otra característica es que facilita la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas. En un procedimiento formal o tradicional, el denominado jurisdiccional, pues implica que se respeten ciertas formalidades, ciertos plazos, términos, formalidades esenciales del procedimiento, medios de impugnación, por mencionar solo algunos. Pero pensemos en un ejemplo más claro. El trabajador demanda a su patrón, pero adicionalmente demanda a responsables solidarios, quienes se vieron beneficiados de la relación laboral. Y señala diversos domicilios para emplazarlos. El actuario no puede llevar a cabo el emplazamiento en los domicilios señalados. ¿Esto qué va a implicar? Pues demora en la integración del expediente, por la falta de emplazamiento de las demandadas. Esto no es imputable a los tribunales o a las autoridades laborales. Forma parte de la integración del procedimiento. Y necesariamente habrá casos en donde se tenga que emplazar a las demandadas por medio de edictos. Y esto implica mayor tiempo. Y como consecuencia, pues que se resuelva en mayor tiempo del que tenía uno previsto. Una conciliación prejudicial, pues, otorga beneficios diferentes. ¿Por qué? Porque las partes se reúnen a las audiencias en la instancia administrativa
y si se requieren una, dos o tres, se celebran, se ponen de acuerdo y eso implica que se solucione la controversia de manera expedita, rápida y sin dilaciones. Las partes no tienen que agotar formalismos en este procedimiento de conciliación prejudicial. Basta con que se pongan de acuerdo, que a ambos les beneficie para que lleguen a un arreglo. En un procedimiento judicial hay formalidades, hay formalismos, y eso implica demora en la solución de la controversia. Por esa razón, la conciliación reduce el riesgo de dilaciones injustificadas en la resolución de la controversia. Otra característica es que descongestiona la actividad jurisdiccional. La conciliación repercute de manera directa en la efectividad del servicio público de administración de justicia. Contribuye en la descongestión de las actividades jurisdiccionales. Si la mayoría de los asuntos se resuelven en sede administrativa a través de este procedimiento de conciliación prejudicial obligatorio, pues eso impacta positivamente en la actividad jurisdiccional de los tribunales laborales, porque no es lo mismo atender 100 asuntos que atender 30, 40, motivado porque muchos de ellos pueden resolverse a través de la conciliación. En ese sentido, ayuda a la descongestión de la actividad jurisdiccional. Los particulares se ven obligados por la ley no a conciliar, pero sí a intentar una fórmula de arreglo en ese procedimiento. Al hacerlo, apoyan en la administración de justicia. Por eso es importante este procedimiento. Y esa fue uno de los fines constitucionales por los que se introdujo esta figura jurídica. El siguiente principio es el de la confidencialidad. Todo lo que se mencione, todas las pruebas que se ofrezcan, se exhiban en este procedimiento, no pueden ser dadas a conocer a ninguna parte ni a ninguna autoridad, ya sea en un procedimiento diverso, administrativo o judicial. Lo que se ve en ese procedimiento de conciliación, ahí se queda. Las partes no pueden darlo a conocer en un procedimiento jurisdiccional. Toda la información que lleguen a recabar en ese procedimiento, ahí se queda. Hay una restricción expresa para las partes para que lo puedan dar a conocer. Y si lo dan a conocer, de cualquier forma, no podría ser considerada por el juzgador, por esta restricción expresa que tienen las partes en el artículo 684C de la Ley Federal del Trabajo. Les platico que algo similar ocurre en los procedimientos judiciales cuando las partes celebran o pretenden celebrar un convenio o tienen pláticas conciliatorias. Lo que ahí dicen debe quedar, por decirlo de alguna forma, entre ellas. No ser videograbadas con el ánimo de que no puedan ser consideradas. Lo que platiquen trabajador y patrón se queda nada más para ellos con el objeto de dar solución a la controversia. No así para que sea tomado en cuenta al momento de resolver el asunto. Ahí descansa el principio de confidencialidad de este tipo de procedimientos. Otra característica es que los convenios adquieren la condición de cosa juzgada. Una vez celebrado el convenio ante los centros de conciliación, adquieren la condición de cosa juzgada y tienen la calidad de un título ejecutivo para iniciar una acción de naturaleza ejecutiva, sin necesidad de ratificación. ¿Qué quiere decir? Que una vez celebrado el convenio, si las partes no cumplen con el mismo, están posibilitados para solicitar su ejecución. ¿Ante quién? Ante los tribunales laborales, en los plazos previstos por la propia Ley Federal del Trabajo. Esto es otra característica del procedimiento de conciliación. Bien, hasta aquí concluimos las características que rigen este procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria en materia laboral.